buenas tardes a la audiencia de Canal. Bienvenido a un programa más de Contabilidad para Todos. Hoy estamos solamente Estela y yo con nuestro invitado para hablar de temas profesionales, temas que nos gusta y nos apasiona, como la contabilidad, como la tributación, las MIPYMES, las finanzas y todos estos. Comenzamos con el editorial de la fecha. El tema es el contador y la responsabilidad social empresarial. Mediante diversos estudios e investigaciones a lo largo de los últimos años, se muestra la importancia de la ética y la responsabilidad social en el actuar del profesional en contaduría pública. El desarrollo tecnológico y la misma globalización, si bien han generado un sinnúmero de avances y posibilidades, también ha traído consigo enormes desfragmentaciones en la misma sociedad, desfragmentaciones las cuales en ocasiones conducen a que se prescinda del vínculo que se debe mantener entre individuo y sociedad. Lo anterior, sin duda alguna, se constituye en un gran riesgo, pues puede llevar a considerarse a la profesión contable como desligada de los elementos éticos, conduciendo esto a que engendren y gesten panoramas deshumanizantes, escasos de conciencia y degradantes, tanto para la disciplina del contador como para los individuos y la sociedad. Así pues, es importante la reflexión de los diferentes órganos de la profesión, colegio, consejo y universidades, que cobran un especial protagonismo en nuestros días, ya que al invitar a los profesionales y estudiantes de contaduría pública a pensar y reflexionar sobre su proceder y las implicaciones del mismo, tanto para sí mismo como para sus contextos cercanos y para la sociedad, el ejercicio mismo se convierte en una apuesta para que desde allí se desarrolle una conciencia crítica y sensible que apueste por la transformación de la sociedad y del mundo desde el quehacer y la práctica del ejercicio profesional. Por otro lado, la contaduría pública en general debe preguntarse por su accionar y procurar que el mismo se constituya como un ejercicio ético y responsable socialmente. Lo anterior, puesto que la acción de la misma del contador público genera ecos específicos en la sociedad y por ende se hace una apuesta para que desde la profesión y del contexto educativo de la misma se admitan espacios de pensamiento sobre este fenómeno que consiente y admita la importancia del mismo, iniciando un proceso reflexivo en torno a las categorías de ética y responsabilidad en el profesional contable. Es por esta razón que pensar sobre la ética y la responsabilidad social debe plantearse como un eje fundamental al analizar en cualquier profesión, ya que este tipo de reflexiones generan un espectro en donde el profesional puede vislumbrar el impacto de cada uno de sus actos en su contexto social. Particularmente en estos momentos, la humanidad requiere que se tome conciencia respecto a cómo la acción propia genera implicaciones específicas en su medio. Lo anterior mediante la generación de confianza, respeto y legitimidad, y es así como surge la pregunta central: ¿cuál es la importancia de la acción ética y la responsabilidad social del contador como aporte en la construcción de una mejor sociedad? Sobre este tema y la formación por competencias, se considera que la educación en lo referente a valores, ética profesional y ciudadana debe ocupar un primer plano. Por otra parte, la reglamentación de los estándares establecidos por la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, respecto a los procesos de formación, los cuales deben apuntar a disponer de una oferta de servicios educativos de alta calidad, coherente con el interés público, enfatizando en que el contador profesional se identifica como miembro de una profesión en la medida en que sus valores, su ética y sus actitudes profesionales evidencian el compromiso para servir a los intereses de la comunidad y es reconocida su responsabilidad hacia el interés público. Esto implica que el profesional contable no solo debe incluir aspectos técnicos y disciplinares propios de la profesión,
sino también estar guiado por las normas éticas, valores y responsabilidad social, entre otros, que deben ser establecidos en un código de ética del contador público. Bueno, acabamos de terminar nuestro editorial, un tema denso, complicado, que siempre se habla. El problema ético que no es solamente en nuestra profesión, es un problema que está afectando a toda la sociedad. Así que es un tema complicado, o sea, debería abordarse con más seriedad. Yo conozco de programas educativos, no acá en Paraguay, que tocan la ética en forma transversal. O sea, en cada capítulo de cada materia hay un capítulo de ética. Y entonces uno ve toda la ética en forma transversal. O sea, uno ve la ética. Pero siempre estas cosas son complicadas porque es muy difícil enseñar hablando. Hay que enseñar mostrando los ejemplos. Los ejemplos, esa es la única forma. Y aparte de eso, a nivel profesional, nosotros como socios del Colegio de Contadores del Paraguay, de hecho, al asociarnos nos adherimos automáticamente también al Código de Ética, y yo te puedo asegurar que la mayoría ni siquiera habrán leído una vez, ¿verdad? Lo que es el Código de Ética. Hoy está en discusión el Código de Ética de la IFAC, o sea, están en revisión, ¿verdad? De hecho, yo tengo muchas cuestiones que critico del Código de Ética de IFAC, que creo que es muy superficial. Yo creo que yo conozco Código de Ética de profesiones de otros países donde son bastante más duros que ese código. Pero es un marco referencial, ¿verdad? O sea, entre tener eso y no tener nada es preferible. Pero yo creo que tanto el colegio como el consejo, yo soy socio del colegio, no soy socio del consejo, y no sé si el consejo tiene o no un código de ética, pero el colegio adoptó el Código de Ética de la IFAC, pero debería ser su propio código de ética. Esa es mi opinión. Y para cerrar el tema nomás, Julio, también el tema de la responsabilidad social desde el ejercicio de nuestra profesión. Tremendo, porque nosotros somos casi como un escribano, somos casi depositarios de la fe pública en algunos casos. Cuando firmamos un dictamen de auditoría, somos depositarios de la fe pública, porque mucha gente va a tomar decisiones en base a lo que nosotros escribimos. Y no nos olvidemos que tenemos en la puerta modificaciones en cuanto a la presentación de los estados financieros, que están muy vinculados con el tema de la responsabilidad social, de la sostenibilidad y del medio ambiente, ¿verdad? Cuestiones que son... Claro, eso también. Podemos hablar la próxima semana de esto, pero se viene el Congreso Nacional de Contadores y si está el tema de la sostenibilidad, ahí he visto que está. Así que podemos ver de invitar a la gente del colegio en la próxima. Okay. A la vuelta de la pausa vamos a recibir al doctor Walter Hermosa Armani, contador, y nos va a hablar sobre precios de transferencia. Paraguayos por el mundo. Historias, vivencias y experiencias de paraguayos alrededor del mundo, con la conducción de Andrés Brites, sábado y domingo desde las 14 horas. Por Educanal, Ciencia y Salud.
arrancaron los motores en Educanal. Estamos con nuestra cita los lunes y viernes a las 18 horas con toda la información del motor en vivo y en directo. Y los sábados con un resumen espectacular, repetición también a las 18 horas. No lo olviden, ya estamos en sintonía de motores por Educanal. Canal 21 en Tigo, 27 en IPTV de Copaco. Los espero. Volvemos nuevamente con Contabilidad para Todos y vamos a recibir a nuestro invitado, que es el doctor Walter Hermosa Armani. Él es doctor en Contabilidad por la Universidad Católica, un capo, es el socio principal de la firma de auditoría y contabilidad más grande del país. Con eso ya decimos todo. Ahí van a ver las placas, todo lo que es él. Y bueno, y tengo que decir que es mi compadre, así que lo quiero muchísimo y... Por eso es más capo. Por eso es mucho más capo, exactamente, por eso es mucho más capo. Así que bienvenido, Walter, muchas gracias, a tu casa y Julio. esperemos que no sea la última vez que venga, mi querido. No, muchas gracias, Julio. Hola, Estela querida. Inmerecida palabra, Julio, realmente, y creo que de todo lo que dijiste, lo más valioso es que sos mi compadre, finalmente, ¿no? Exactamente. Sin ninguna duda. Estuve escuchando el editorial y sí, me llamó mucho la atención un par de párrafos. En realidad, Julio es muy inteligente y tiene una capacidad elogiable para redactar. Por algo hace 30 años es docente universitario, ¿no? Sí. Y conozco su pensamiento. Entonces, yo considero que nuestra profesión merece ser mejor tratada por nosotros mismos, no solamente por los que están interesados en nuestra función. Y hoy me trae, y me congratulo y les agradezco la invitación, me trae un tema que es sumamente novedoso. Debo decir debo decir hasta con un dejo de tristeza que Paraguay es el último país de la región, como tantas otras cosas. ¿Vos te acordás, Walter, cuando estábamos haciendo la especialidad en tributación, Sí, que ya sí. se hablaba, eso Sí. ni figuraba, estamos hablando del año 2003, 2004, cuando Más o hicimos. menos, 20 años atrás. 20 años atrás, sí. Sí, 20 años atrás hablábamos de esto. De estas cosas y todavía no. Y hablábamos con el doctor Vergara, ¿verdad? Un saludo al profe que es un capo. Correcto. De hecho, el gobierno anterior centraba gran parte de sus expectativas de recaudación en la vigencia de los precios de transferencia. Que el Ministerio de Hacienda, la antigua Secretaría de Estado de Tributación, cuando adoptó lo que conocíamos como ajuste de precios, comenzó a dar sus primeros pasos en este sentido. Y la Ley 2421, cuando habla de un término poco utilizado en ese momento, como ser las empresas vinculadas o las empresas asociadas a otras empresas, y comenzamos a hablar de lo que sería la consolidación, comenzamos a hablar de términos poco usuales para nuestro medio. Que ya están muy utilizados en el ámbito internacional, ¿verdad? La NIF ya habla de consolidación y empresas vinculadas hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y este tema cobra especial importancia por dos razones. Se calcula que más del 60% del comercio mundial está en manos de multinacionales, aproximadamente. 60%. Del comercio mundial está en manos solamente de empresas multinacionales. Hay una gran concentración, entonces. Bastante. Y de acuerdo con datos que en algún momento durante la elaboración de la tesis doctoral pude acceder, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Este fue tema de tu tesis? Sí. Muy bien, muy bien. Sobre la exportación de soja en estado natural. Bastante restringido. Así como tiene que ser la tesis, ¿verdad? Sí, exacto. Y en ese momento pude acceder a información que decía que de estas empresas multinacionales las administraciones gastaban aproximadamente el 40% de su tiempo en tratar los precios de transferencia. Los precios de transferencia realmente son antiguos, datan del año 1915. Paraguay, como había mencionado, en último lugar en la región inclusive los adopta.
Esto es algo muy frecuente. En Chile estamos hablando del salmón, del cobre, en Bolivia de los minerales preciosos, en Perú del petróleo, Brasil la soja, la carne, etcétera. La soja, la carne, la naranja, Argentina, Argentina todo lo que sean productos derivados del agro, en fin. Y nosotros como que estábamos rezagados. Y desde el momento en que pretendemos acceder a los mercados internacionales de inversión, dos cuestiones eran fundamentales que nosotros no la teníamos. La cuestión de Gafilat, que es un tema, tema que hemos superado con alguna soltura o con alguna dificultad. Con algún que otro roce por ahí, algún choquecito que hemos tenido, pero vamos por ahí. Pero estamos. Y los precios de transferencia. ¿Sí? Los precios de transferencia que en esencia no son un impuesto propiamente dicho, pero que pueden generar un impacto en el cálculo del impuesto. De acuerdo con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Economías, los precios de transferencia son los precios por los cuales una empresa asociada a otra transfiere o vende o cede bienes materiales, bienes intangibles o le presta servicios. Eso es importante aclarar. Porque la gente cree que solamente es exportación y hay prestación de precios. No. Y de hecho también quería mencionar nomás, Walter, a tu comentario de lo que teníamos en la ley. En la 6380 que se implementa, ¿verdad? Este tema dentro de nuestra legislación, encima nos dan un año de gracia nuevamente, ¿verdad? Durante el 2020, pero para que sea obligatoria a partir del 2021. Sí, ya que hablaste de la legislación, Estela, existen algunas imprecisiones en los plazos, justamente. Hay un plazo para la desvirtuación, hay un plazo para la presentación del estudio técnico, que a su vez debe estar sobre un estado financiero dictaminado. O sea, esto es algo que debe corregirse. Sin embargo, esto es o debería ser de suma utilidad para la sociedad, porque ¿qué es lo que se busca básicamente acá? Que en operaciones entre partes vinculadas, y el concepto de partes vinculadas es muy amplio, no solamente se refiere bastante elástico, no solamente se refiere a exportaciones de productos agropecuarios, inicialmente es lo que la gente pensaba, ¿sí? En operaciones entre partes vinculadas no se transfiera indebidamente beneficios a la otra parte, desrespetando lo que serían las reglas de mercado de libre competencia. En esa simple expresión trato de resumir lo que son los precios de transferencia, y podemos ir disgregando para ver lo que son las presunciones o lo que son los supuestos de vinculación, que hoy creo que la Administración de Impuestos, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, tiene cómo determinar quiénes son sujetos obligados y quiénes no son sujetos obligados. Nosotros también tenemos, yo siempre le hago a los alumnos una comparación de básicamente el concepto de precio de transferencia, pero dentro del mercado interno que tenemos dentro de nuestra legislación en el artículo 8, porque ahí también se tiene que hacer el análisis de los precios entre empresas vinculadas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ese concepto, así como dice Walter, no se da solamente por la cantidad de capital accionario, sino que se da por la influencia significativa, se da por factores que ni siquiera son numéricos para establecer esa relación comercial que una empresa tiene con una vinculada, y lo que hace este concepto de ajuste precio de transferencia es regularizar, o sea, que modular un poco esa comercialización. Yo justamente este año tuve una experiencia con una empresa que a raíz de cambio de un profesional contable me contratan, yo empiezo a hacer lógicamente que mi relevamiento de la empresa, y veo que el 99% de su accionista es una empresa de los Estados Unidos. Y esta empresa de los Estados Unidos es su único comprador, es un exportador. Pero resulta ser de que la empresa nunca presentó el informe de precio de referencia, ¿verdad? ¿Y por qué no presentó? Porque no tenían conocimiento. Entonces, a raíz de eso, pido el informe del auditor externo, porque nosotros como auditor externo de la 33 estamos obligados a hacer una declaración, un pequeño párrafo dentro de nuestro informe de auditoría externa. Lo único que tenemos que decir es que si la empresa está o no alcanzado por el precio de referencia. Correcto. Porque es un servicio independiente, ¿verdad? Así mismo. Que de repente yo puedo ser
puedo tener un servicio relacionado con la auditoría externa impositiva, que es la 33. Si voy a pedir devolución de crédito es por otro mecanismo. Si estoy alcanzado por el ajuste de precio de transferencia, otro equipo, ¿verdad? Pero en realidad eso también de alguna manera nos impide, ¿verdad?, ser auditor externo y ser el certificador del precio de transferencia, que para mí es excelente, porque no podemos ser juez y parte, ¿verdad? O sea, que es una opinión totalmente diferente. La capacidad profesional de esa persona también es totalmente diferente, se requieren de otros tipos de requerimientos, o sea, que hay muchas exigencias y es una responsabilidad tan grande por el hecho de que con tu dictamen como auditor externo tenés que decir si está obligado o no a practicar un ajuste en la liquidación de su impuesto. O sea que al final terminamos en eso, ¿verdad? Estela, me llevaste lejos, me trajiste al inicio, me quedé en el medio, me devolviste al costado y en fin. Y vamos otra vez hacia atrás. Quiero hacer algunas precisiones. En primer término, espero que ese cliente haya honrado los honorarios para semejante esfuerzo debe ser. Y ahí está como siempre, no, ese tema del honorario dejamos para el último. Está muy bien. Creo que un programa no nos va a alcanzar para hablar de los honorarios. En realidad los precios de transferencia no siguen las reglas de mercado y ese es todo un inconveniente. El 70% de los conflictos tributarios en la Argentina nacen en los precios de transferencia. Recuerdo un caso que viene de nuestro ejercicio profesional donde una empresa exporta a su vinculada en el exterior un producto determinado. Al practicarse el estudio de comparatibilidad de precios, buscando el respeto del principio de independencia, notamos que el precio estaba en un 40% por debajo del precio que habitualmente esa empresa pactaba con otros vendedores, con otros compradores. Exacto. ¿Cuál fue su respuesta? Estos productos que nosotros hemos exportado a un precio distinto, los hemos adquirido en un remate a este precio. Entonces la prueba documental en ese caso fue la que nos ha sido presentada y no había precios de transferencia porque no había transferencia indebida. Sencillamente compraron barato algo que vendieron barato. Eso puede ocurrir, pero tiene que estar documentado. Exacto. Pero por eso es que hay que analizar todos esos elementos externos, ¿verdad? Y apoyarnos porque de hecho tenemos que recurrir a la información, a los comparables y a la situación específica y particular de cada tipo de negocio, porque todas las empresas son totalmente diferentes, o sea que no hay una regla general, tenemos un concepto general. Claro, quiero agregarte algo, Estela. Existe una precisión en una de las tantas resoluciones de la Administración Tributaria vinculadas a la práctica de precios de transferencia, en donde indica que no existe una incompatibilidad entre la función del auditor externo con la del certificador de precios. Yo sabía que estoy seguro que es así. Entonces, sí, así mismo. O sea, voy a hacer las dos cosas. Claro. Ahora, yo manejaba la información. Porque saqué una resolución al respecto. Una resolución en particular. Ahora, hablando de los supuestos de vinculación presuntiva, ¿sí? Aparte del control accionario por mayoría accionaria, aparte de la administración por influencia de una persona o un grupo de personas, tendríamos eventualmente la dependencia de un solo cliente, la dependencia de un solo proveedor, por así decirlo. La OCDE habla del 80%. Sí. El 80% de un solo proveedor o el 80% de un solo cliente darían a presumir la existencia de partes vinculadas, por así decirlo. Y las operaciones que como importador o exportador se realicen con clientes o proveedores situados en zonas o países no cooperantes o regiones no cooperantes, que hoy en día son 114. ¿114? 114 de acuerdo con el listado de la Administración Miércoles, o sea, son casi la mitad, o más de la mitad. No, quiero darte un ejemplo. Porque son 200 y pico países, creo que son. No, pero no eso, Julio. Los Estados Unidos de América son 56 estados. ¿50? No era. 50 o 56. Hay más territorio, claro, sí. Florida está considerado no cooperante. Ah, sí. Mira vos. El estado de Florida está considerado no cooperante. Delaware está considerado no cooperante por la OCDE. Delaware. Claro. Entonces, cuando... El estado del presidente de la República actual de Joe Biden. Cuando se prestan, cuando existen operaciones de importación o exportación a
proveedores o clientes situados en esas regiones, automáticamente se infiere que hay una presunción de vinculación por el hecho de que estas localidades son consideradas no cooperantes. ¿Qué significaría no cooperantes? Y no responderían a un requerimiento fiscal eventualmente. El concepto fiscal sin frontera es un concepto muy generalizado que estamos comenzando a escucharlo últimamente por acá y tiene mucha relación con esto, ¿sí? Entonces, podríamos entrar en detalle en lo que es el desarrollo del trabajo o las presunciones o qué es lo importante de todo esto. Yendo un poco al ámbito de nuestra profesión, mucha gente entiende que esta es una tarea del contador. Particularmente yo pienso distinto. Yo creo que A ver, ¿el contador en qué sentido? No entiendo. ¿El contador de la empresa? Claro, es como el responsable de detectar que esto exista o no exista. Yo, sin embargo, disiento un poco. No, yo creo que el área de comercio internacional de una empresa debe estar lo suficientemente entrenada como para alertar de tal o cual operación con tal o cual... No, perdón, discúlpame. Eso es tarea de la gerencia, de la alta gerencia. Ellos son los que tienen que... A ver, ¿qué puede hacer un auditor o un contador? Decirle, che, mira, existe este tema, esta ley. Viejo, vos vas a ver si estás o no incluido en eso. Exacto. Y sobre todo estamos hablando de gente que factura mucho, porque los límites que pone la ley para la obligación de la contratación del servicio son precios altos. O sea, son gente que puede contratar un abogado. Yo no creo que el contador tenga que ser responsable de eso. En el sentido de que Estela mencionó a que el profesional, a nuestro colega, no mencionó este hecho. A eso me refiero. El auditor externo de la 33. El auditor interno. El auditor externo. El auditor. Entendí que el contador había omitido el hecho. El auditor externo pues tiene que hacer su declaración. Tiene que mencionarlo, sí. Si está alcanzado por la 115 o 118. Es correcto, sí. Pero decir nomás si está alcanzado o no está alcanzado, ¿verdad? Sí. De hecho, no es su responsabilidad. Y lo que hacemos auditoría externa impositiva, eso sí yo hago, ¿verdad? No hago precios de transferencia. Hacemos un cuestionario de relevamiento de datos donde justamente trasladamos la responsabilidad de la declaración a la administración, al cliente. Si el cliente te dice, yo no estoy alcanzado, yo lógicamente que pongo en mi informe que no está alcanzado. A ver. Si me dice que sí, le pongo que sí. Claro. ¿Cómo era el tema de las vinculaciones y de las presunciones que habías hablado? Claro, los plazos para la desvirtuación de partes vinculadas, principalmente en operaciones con entidades situadas en zonas consideradas no cooperantes, es hasta fines de marzo, ¿no es así? ¿Y qué es lo que ahí uno debe desvirtuar? Que cuando se pague una importación, una exportación, o se cobre una exportación, en realidad no se estén transfiriendo beneficios de manera indebida que está allá. A una parte que esté relacionada con la parte local. Ese es el objetivo del diagnóstico. Ahí yo te quiero hacer una consulta muy personal, ¿Cómo no? Ya que vos que tenés más experiencia. Lo que yo no entiendo, y siempre me pregunto, ¿verdad? Y le pregunto a la gente y no me dan una respuesta, o por lo menos las respuestas no me satisfacen, que es otra cuestión, ¿verdad? Digo, ¿por qué si yo tengo una menor presión tributaria en Paraguay, ¿verdad? Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Por qué si yo tengo una menor presión tributaria voy a tener que estar manipulando esos precios con mi vinculada? Porque entiendo que pagar en Paraguay es mucho menor que pagar en Estados Unidos, por ejemplo. Pagaría en los Estados Unidos. Entonces, hay algo que yo no entiendo qué es lo que está pasando ahí. No sé si de por ahí o analizaste, porque generalmente suelo escuchar también que muy pocas empresas, las que realmente son vinculadas por operaciones comerciales, por intangibles, por servicios, porque hay un sinfín de actividades que vos podés utilizar como elementos para generar gastos, ¿verdad? En realidad, y ese es el trabajo fundamental que hacen, ¿verdad? Pero no entiendo cuál es el motivo por el cual se tenga que ajustar en Paraguay. Estela, puedo darte diversos ejemplos desde mi experiencia. En primer término, creo que no hay problema en mencionar nombres comerciales, ¿no? No. Siempre y cuando que no te demande la empresa. No. O el cliente, ¿verdad? Cada uno acá es responsable de lo que dice. Suponte que tengas que hacer un diagnóstico sobre la vinculación de una empresa local, por ejemplo, con Apple. Sí. Por ejemplo, con Apple. Sí, claro. ¿Qué es lo que tenés que desvirtuar? Que el
proveedor local o el cliente local no tiene interés o no es parte vinculada con Apple. Claro. Entonces, a la hora de desarrollar el diagnóstico, hay que preguntarle a Apple. Voy a utilizarlo a mi compadre Sí, como, claro. como el importador local. Claro. Exactamente. Don Apple, el licenciado Julio Escauriza, ¿tiene o no tiene participación dentro del paquete accionario? Jamás me van a responder porque Apple no tiene dueño, es un conglomerado Claro, de, un monstruo, de ¿no? acciones, La empresa más etcétera. grande del mundo. Entonces, a partir de herramientas se van consultando como Wikipedia mundial y llegas a la conclusión de la composición del paquete accionario de Apple y ahí concluís que no hay parte vinculada y con eso te desvirtúas. Y eso tenés que hacerlo hasta marzo. Voy a tu pregunta. Pero ahí son dos servicios que prácticamente ofrece el entendido en este tema, ¿verdad? El diagnóstico, Y el estudio que es técnico. una cuestión, ¿verdad? Sí. Totalmente diferente Sí. del estudio técnico y que acá yo suelo escuchar que se plantea que por un solo precio vos le hagas los dos servicios. Bueno, deberíamos hablar con el colega Sí. que hace eso. Sí. Con relación a lo que habías mencionado, en lo que hace a servicios especialmente, puedo decirte que una empresa vinculada a una empresa del exterior recibe préstamos de esa empresa del exterior y paga unos intereses por arriba de las tasas pasivas nominales de mercado mundial inclusive. Exactamente. Eso podía considerarse inclusive como un ajuste en exceso al IRE, por así Sí, decirlo. Claro. Por así decirlo. En el Y caso también puede ser entendido como una capitalización, Sí, porque a veces también se constituyen con un capital inferior y vía préstamo Ya están van capitalizando, que no es lo mismo hacer un préstamo con un candado que es sin retorno y o sea, que un aporte de capital para generar ese flujo efectivo que va a retornar o que va a quedar como capital operativo. O sea, que son cuestiones. Vamos a la continuar esto subcapitalización. después de la pausa. Está muy interesante este tema, pero vamos a continuar después de la pausa. Una pausa, ya regresamos con este apasionante tema. Muchas gracias. Foro Médico. Orientado al cuidado de la salud en sus diversas áreas, con profesionales de primer nivel. Jueves 21 horas, con la conducción de Lilian Barrera. Por Educanal, Ciencia y Salud.
Bruno Masi por Educanal. Lunes a viernes de 9 a 12:30 horas. Y los sábados en su resumen semanal desde las 10 de la mañana en una conexión con BM Online. Educanal, Ciencia y Salud. Bueno, estamos volviendo en el último bloque de Contabilidad para Todos, un bloque bastante largo, vamos a tener casi 30 minutos para seguir hablando de esto. Walter, si podemos redondear ese tema que te estaba tocando, Estela, me encantaría, porque es un tema, es complicado. Claro, ¿a cuál de ellos te referís? No, La capitalización vía la capitalización vía préstamo, exactamente. Y después yo voy a callarme y quiero que presentes tu material, porque he visto que tenemos material interesante, por lo menos así para retocar así algunos puntos importantes. Gracias, Estela, sos muy amable. En realidad, en otro caso que nos viene a la memoria y que adviene de nuestro ejercicio profesional, si importás una maquinaria importante, de valor importante, y tenés incorporado un porcentaje importante de capacitación dentro del valor de esa maquinaria. Que es muy normal eso. Exacto. Los criterios, y si hablamos de una importación de extrazonas, con mayor razón, los criterios de valoración aduanera son distintos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, debería notarse si dentro de esa factura hay una indebida apreciación de los honorarios o de los servicios con relación al valor de la maquinaria. Esa sería una forma oculta de transferir indebidamente beneficio, por así decirlo. De hecho, se elaboran contratos en donde están incluidos. Exacto, pero quiero interrumpirte porque corresponde. Probablemente el lector que no esté tan habituado a este tipo de cuestiones diga, ¿cómo haces para determinar qué porcentaje del valor de esa maquinaria para otra empresa está correctamente o no disgregado el honorario? Esa era mi pregunta. ¿Cómo si la factura ya viene no disgregada? Claro. Y forma parte de un contrato que no se presenta, ¿verdad? Que ahí va a decir, incluye X cantidad de horas de capacitación. Exacto. A la hora de desarrollar el método de comparatibilidad de precios, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos empresas similares y deben ser empresas públicas. Esto significa con sus números públicos. Sí, público, está publicado en su estado financiero. En el mercado de valores. En el mercado de valores. Y tenemos los criterios de comparatibilidad. Rentabilidad, retorno, tasa promedio, precios comparables, y lo que comparamos es su desempeño económico, esto es el impuesto. Y podemos concluir que el impuesto abonado por la empresa local está por arriba, está en el cuartil o está por debajo del cuartil. Dependiendo de eso podemos inferir que corresponde o no corresponde. O sea, si se dio o no se dio, o sea, si amerita o no amerita hacer el ajuste. Exacto. Esto ya creo que es tan agradable hablar con ustedes dos, pero ustedes tienen un dominio muy amplio del programa, entonces es como que ustedes conducen el programa y no el invitado en este caso. Pero en fin, es muy agradable realmente. Lo que es precios de transferencia tiene dos partes o dos componentes básicos. El diagnóstico, que sería la primera parte, y el estudio técnico. Y es el estudio técnico en donde se define si se debe o no practicar algún ajuste. Esto es extraoficial porque la anterior SED, hoy de NIT, no ha publicado o no ha promocionado o no ha comentado oficialmente los ajustes que ya han provenido. Esa es la siguiente pregunta para la gente. Yo sé, ¿verdad? ¿Es vinculante el informe? Debería. Pero no. Y hasta ahora la administración particularmente desconozco que haya practicado o haya... Ahora, pero vos le presentás al cliente y el cliente le decís, mira, tenés que hacer un ajuste de transferencia. ¿Hace?
Y debería de hacerlo. Debería. No, espera, ya no me contestaban. Ninguno de los dos son muy diplomáticos. No, Yo la pregunta es, ¿hacen? Porque si fuera vinculante, entonces la administración tributaria debería decir, bueno, acá tengo este informe, por favor me debes tanto. sí. Julio, tengo que mencionarte que sí. Así. Nosotros en este ejercicio que acaba de concluir, el 2023, hemos tenido casos en donde hemos sugerido ajustes. De hecho, la posición es un poco menos, digamos, menos imperativa que la del auditor, porque no se entiende muy bien aún. Y finalmente, como vos muy bien lo indicaste, Estela, se menciona brevemente en un párrafo del informe de auditoría externa si el contribuyente es o no es sujeto obligado de Así precio mismo. de transferencia. Ahora la otra pregunta. Sí. ¿La forma en que se maneja ese informe con la administración tributaria es similar a la que hay en otros países o tenemos otra forma de Yo creo que estamos en un camino primigenio aún. todavía? O sea, Sí. hay que consolidar el instituto, digamos. Yo considero que hay mucho aún por desarrollar de todos los métodos de comparatibilidad que existen. Solo estamos trabajando con el del precio comparable no controlado. No estamos trabajando aún con los otros índices, por así decirlo. Y si hoy básicamente el Ministerio de Hacienda trabaja con la Bolsa de Valores de Japón, de Tokio, trabaja con la de Frankfurt, trabaja con el mercado de valores de los Estados Unidos y con el mercado de productos agrícolas de Rosario, Argentina, que tiene una silla en lo que sería la Bolsa de Valores de Asunción. Ah, mira vos. No Sí, sabía sí. yo eso. Entonces, O sea, la bolsa de productos de Rosario tiene una silla en la bolsa de valores de Asunción. Sí. Mira vos. Sí. Acabo de enterarme. Bien, entonces esos son los índices que la administración tributaria eventualmente podría tomar para inferir si están o no están bien efectuados los estudios técnicos especialmente. A tu lógica pregunta es, ¿qué ha hecho la administración tributaria hasta hoy con los tanto como informes? eso no, yo no, tanto como eso no, lo que quiero saber, nomás quería saber si es o no es vinculante. O sea, el hecho de que yo presente, a mí me contrata una empresa, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Esto, tengo que presentar eso a la administración tributaria. Claro. Sí, a ver si eso ya directamente le obliga al contribuyente a que ajuste eso. Julio, Estela, vos también sabes, porque hemos hecho juntos creo que el curso, vos y yo. No todos los auditores, no todos los contadores públicos están certificados para suscribir informes de estudios técnicos de precio de transferencia, es correcto. Particularmente considero de que el informe es vinculante y que debería tener ese poder que la administración podría tomarlo y decir, mire, el auditor que usted contrató... Claro, o sea, ni siquiera lo contratamos nosotros, usted lo contrató. Exacto. Y dice que vos tenés que concluye ajustar. que usted debe practicar un Claro, un ajuste. ajuste. Eso yo considero de que sí es vinculante. Creo que realmente el tema es demasiado apasionante y No, creo que vamos a amplio, necesitar sobre todo amplio. algunos programas más para hablar de todo esto. Sí puedo afirmar de que en el Paraguay se vienen hablando mucho de lo que son los BEPS, que son las delineaciones, los delineamientos de la OCDE, para evitar las bases de... Dice, no, por favor. Evitar la erosión de bases tributarias y transferencia indebida de beneficios. Sí. Hemos de entender de que el mundo no es el mismo, hemos de entender que el mundo es uno solo, y en un momento en el que particularmente parecería ser que estamos tan cerca o tan lejos del grado de inversión, no sé Sí. en qué parte estamos. Estamos cerca, pero lo que falta es un camino muy duro. Probablemente. Sí. Este es un tema crucial y considero, como te mencioné, que estamos en una etapa primigenia y ya que estamos hablando entre contadores, debemos no solamente mirar las normas de contabilidad, debemos mirar con bastante detenimiento esto porque... como mencioné, en el mundo entero esta es una base importante de la práctica, especialmente de la tributación. A ver, una pregunta sobre el tema. ¿Esto solamente rige para comercio exterior? No. A ver, explícame. No. Hemos de entender que en operaciones entre partes vinculadas, en donde una entidad tiene relación con una empresa vinculada, pero que está situada en empresas que en zonas francas o maquiladoras existe una presunción de vinculación por transferencia de beneficios fiscales.
Al no ser estas dos, ni la maquiladora ni la situada en zona franca, alcanzadas por el IRE, básicamente, Sí, sí. por así decirlo. Sí, tiene tasas únicas de impuestos. Exacto. Yo considero de que, fíjate que Julio, que en la última resolución se excluyó de los actos considerados como precios de transferencia el préstamo del accionista, director o socio gerente a la empresa a título gratuito, porque en la resolución anterior estaba considerado como un acto alcanzado por precios de transferencia, la gratuidad. No olvidemos que Sí, el no. IVA no considera la gratuidad en la Gratuidad. prestación de los Ah, servicios. Claro, no, está bien. De los servicios. Dale sí. bien, de los servicios, está bien. Sí. O sea, vos podés hacerlo gratis, pero tenés que tributar por eso. Exacto. O sea, encima que lo haces gratis vas a tener que pagar impuestos. O sea, O sea, el IVA. El claro, IVA. claro. Si consideraremos, porque esa es una operación típica y bastante frecuente en las empresas paraguayas, que el accionista, el dueño, el socio o el director Sí, claro. coloque sus recursos en su empresa, en muchos casos, no en todos los casos, esa operación es a título gratuito, por así decirlo. Y la resolución anteúltima de los precios de transferencia indicaba que estos estaban alcanzados por los precios de transferencia justamente. Se aclaró Sí. lógicamente, ¿sí? A ver, Sí. yo tengo el caso de un cliente, ¿verdad? Que tenía una empresa que le vendía mercaderías a otra empresa. Y claramente le vendía muy por debajo del precio que normalmente le vendía a otras empresas. Eso está alcanzado. Pero son empresas en Paraguay Los dos son empresas en Paraguay. y para mí Si ambos son contribuyentes del IRE, del IRE no tenemos el efecto de precios de transferencia. No por hay. el IRE, artículo 8. Ah, Ahí claro. se aplica el artículo Exacto. 8. Ya está, perfecto. Exacto, ahí no tendríamos el efecto de precio de transferencia. Hay una interpretación antojadiza de parte de mucha gente de que en ese caso también habrían precios de transferencia. Sí. El concepto de operaciones entre partes vinculadas, ¿sí? Sí. En donde no existan transferencia indebida de beneficios. Claro, porque ¿Desde si usted cuándo? no paga acá, paga acá. Claro, ¿desde cuándo? Claro. ¿Desde cuándo el contribuyente supere un ingreso anual de 10.000 millones de guaraníes? Sí. O esté situado en zona franca o sea una Países empresa pobres. maquiladora. Sí. O realice operaciones de importación o exportación con Países no cooperantes. en regiones o países considerados no cooperantes. cooperantes. Exacto. Que se le dice países BOM, pero Países no es BOM. James Bond. Bond. Es Baja países o nula baja o nula tributación. Sí. También debo mencionar que van 2 años de presentación de estos informes. O sea, ejercicio 2022-2023. Exacto. O 2021-2022. 22 y Este ya es el 23. tercero. El 24. 21. O sea, ejercicio 2022 comenzó la 21, aplicación. 22. Ah, Sí, claro. sí. O sea que la tercera presentación. Exacto, viene ahora. O sea, yo considero que esto se va a generalizar, Estela. Considero que la administración va a ir abriendo lo que serían los actos alcanzados, ¿sí? Los criterios de comparatibilidad, los criterios de determinación de índices, en fin. Considero de que eso. Acá, hasta donde yo sé, por ejemplo, y ahora ahí habrán leído Sí. las quejas de los productores de ganado, de la concentración de que se han convertido prácticamente en un oligopolio los frigoríficos, ¿verdad? Estos normalmente son capital extranjero Sí. y que tienen ¿cómo se llama? Sus sedes en otros lugares, ¿verdad? sí, sí. Entonces, Vinculado. sí, eso es vinculado, ¿verdad? En ese caso, sí o sí se tiene que hacer un... Claro, ocurre que para la administración tributaria controlar los precios de los commodities es muy fácil, porque tienen los valores referenciales que están en las pantallas todos los Claro, días. tienen que agarrar la bolsa de Chicago y ahí está, ¿verdad? Es muy simple, es ver que la empresa local a qué tasa o sobre qué base liquidó el IRE y ver a qué precio final llegó allá. Así mismo. Es básicamente eso. Les resulta fácil comparar eso. El problema está en la exportación de productos no tradicionales o en la prestación de servicios o en los intangibles. Ajá. Exactamente. Ahí quería llegar. Sí, porque Vos no, sabés porque que no hay existen muchísimo- comparaciones. Sí. Claro, hoy hay muchísima generación de todas estas cosas, todas estas startups que están habiendo, que se está comenzando a hacer también en Paraguay, ¿verdad? Hoy se está hablando, inclusive escuché ya que Nubank va a venir a Paraguay, o sea, estamos hablando de gente grande, o sea, de gente, Nubank es la banca digital más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Una de las más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces,
Estamos hablando de que esto va a ser cada vez más, y estamos hablando de servicios, y gente que desarrolladores de software que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Y que exportan eso, ¿verdad? Claro. Siempre nos dijeron, especialmente nuestro maestro, el doctor Vergara, Sí. que la ley tributaria es una ley que envejece muy rápido. Así mismo. Cada 5 años envejece porque el mundo económico envejece, cambia, básicamente. Entonces, leí ayer de que se pretende reglamentar la existencia de criptominería. No, justamente para consumo de energía, pero eso es algo tan verde sobre lo cual ni siquiera hemos comenzado a desarrollar. En primer término, ¿qué es la criptomoneda? Hemos visto que Brasil oficializó su uso la semana pasada. Así mismo, Itaú, Sí. el banco Itaú aceptan las criptomonedas. Y sus clientes van a poder tener depósitos en criptomonedas. Por eso que yo empecé a estudiar el tema. Claro, hay que ir unos pasos adelante. De hecho, o sea, que son cuestiones nuevas y así como dice Walter, probablemente nuestra legislación tributaria no esté preparado para estos nuevos temas, todo lo que es la parte de comercialización digital, todo lo que es esta parte de activos intangibles, que de hecho se localizan en Paraguay por las ventajas que tienen en el precio de la energía lógicamente y en la carga tributaria. Y en la carga tributaria. Y por eso es que está todavía latente mi pregunta de cuál es el beneficio, o sea, que por qué acá. Yo creo que estamos cambiando un poco nuestro criterio de imposición de fuente generadora a fuente mundial. Yo creo que de hecho, la 6380 tiene varios conceptos. Sí, ya tiene. De hecho, con ese artículo 6 ya cambiamos. Exacto, o sea, ya nos permite grabar la diferencia de tasas. Es más, y con la compensación, porque también tenemos, aunque no diga escrito nuestra legislación tributaria, tenemos el concepto del tax credit, o sea, que el impuesto que pagamos acá se resta en la consolidación de los informes. Por eso es que yo no veo ese tema del por qué el precio acá y se tiene que ajustar acá. Y porque se tributó menos acá, sencillamente. Ahora, Paraguay, sabemos, ha suscrito un acuerdo de reciprocidad en cuanto a provisión de materia tributaria con más de 200 países, una cosa de esa. Pero no, eso no incluye el tema de evitar la doble tributación. No, pero solamente para información. De hecho suscribió, o sea que Paraguay está adherida al convenio de la OCDE, ¿verdad? Exacto. Y en ese convenio se incorpora muchas obligaciones como país y uno de los que es principal en intercambio de la información, ¿verdad? Hay unas cuestiones. La expresión auditor sin fronteras, la suscripción de este convenio a la OCDE para la provisión de información, el cambio paulatino del criterio de imposición, la modificación del criterio de imposición de renta de origen, renta mundial. Quiero hacer un poco referencia al editorial. Tal vez una de las mayores ventajas que la Internet nos provee es la posibilidad de estar conectados con lo que ocurre en el mundo con mucha facilidad, por así decirlo. Online. Sí. Por otro lado, vemos que la Superintendencia de Valores ahora tornó de manera obligatoria, la utilización de las normas de información financiera, ¿sí? No las 48 reglas del IFRS, las 23 del Consejo, nada más. Exacto. La del Consejo. Exacto. Que es un extracto. Exacto. Nosotros debemos definitivamente entender, y vuelvo a hacer mención al editorial, de que nuestra función va mucho más allá de una mera liquidación de impuestos, de un cumplimiento de obligaciones formales. Que no es poca cosa la liquidación de impuestos, porque vos estás haciendo que tu cliente pague lo que tenga que pagar. Y cuando vos no haces ese trabajo, es plata que no entra, es merienda escolar que no llega, es medicamento que no llega, etcétera. Son todas esas cosas. Hay una responsabilidad muy grande. Sí. Es enorme. Yo veo por tu brillo de ojos que querés hablar de los honorarios en este servicio. Y lo que pasa es que miro el horario que tenemos 5 minutos para terminar. 4 minutos. En realidad, este es un tema que, para variar, nos quedamos cortos. Como siempre nos pasa. Siempre le comprometemos a nuestro invitado que le vamos a traer otra vez. Una hora es nada, ¿verdad? Sí, y más todavía así cuando hablamos de temas que nos gustan, ¿verdad? En realidad, una cuestión que yo siempre peleo desde donde puedo es el tema
de los honorarios, ¿verdad? Porque siempre es un tema discutido, peleado, y yo siempre digo, si en algún momento preguntamos, o deberíamos de preguntar cuánto otra persona está cobrando, no es para tirar abajo, es para quedarte en el mismo lugar o procurar ir un poco más arriba, porque ese juego de ir siempre para abajo finalmente termina... termina perjudicando. A la larga te perjudica. Así nomás y nos perjudica a todos. No, ¿verdad? perjudica a todos, por supuesto. Pero Porque, te perjudica a vos, que vos sos el que está haciendo esa práctica, finalmente te termina perjudicando. Y aparte de eso, Walter, este trabajo es un trabajo altamente técnico. Muy delicado. Delicado y técnico. Diría mucho más delicado. Mucho más. Que una auditoría. Y mucho más complejo que Mucho lo más. que hacemos en auditoría Mucho externa más. impositiva. Sí, mucho más. Entonces, tiene que reconocerse ese valor agregado, esa capacitación. Vos te viste forzado a hacer un doctorado, Sí. ¿verdad? Tenés un equipo, tu equipo tiene que mantenerse y lógicamente que nosotros como profesionales lo que buscamos es honrar a la profesión, pero también que nos reconozcan desde el punto de vista Sí. de los honorarios que tienen que abonar. Yo, Estela, esta es una... Discusión. No, es como un reclamo que hago. Y con mi compadre hemos tenido la oportunidad de estar juntos en el Consejo Profesional del entonces Colegio de Contadores. Sí, ¿Lo sí. recordás? Hasta ahora sí, hace muchos años. Sí. Y suscribíamos las solicitudes de adhesión de los colegas y veíamos la cantidad de horas que la gente estudiaba. Y concluíamos, al igual que vos, que las generaciones posteriores a nosotros estudiaban el 40, 45% de toda la carga horaria que nosotros Así tuvimos en mismo. su momento. Ni siquiera hablo de la proliferación de universidades, ni siquiera hablo de la cantidad de institutos semitécnicos que Así existen, mismo. que han permitido, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque voy a referirme a personas sin mencionar a nadie, que ha permitido la proliferación de personas que suscriben dictámenes o que puedan suscribir estudios técnicos de precios de transferencia. Eso realmente es lamentable, es triste, no ayuda a nadie porque no se proveen productos de calidad. En fin, yo considero que este es un tema sobre el cual deberemos volver. Yo creo que probablemente. vamos a hacer un panel la próxima Y vez. aparte de eso, para cerrar nomás el tema, Sí. vos sabés que yo hace años que estoy con el tema de la fiscalidad internacional, que lo hice sé. todos los cursos, pero yo declaro acá que no me siento en condiciones todavía de ofrecer este tipo de servicio porque yo no tengo una chapa internacional. No tengo una alianza estratégica con otros profesionales de la región que ya pasaron por varios años. Entonces es una cuestión de respeto mismo. Por eso hasta hoy no me inscribí. Tengo toda la capacidad, pero no me inscribo, ¿verdad? Y Bueno, lastimosamente... Muchas gracias. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, mi querido No, Walter. gracias, Gracias, Julio. Estela. Gracias, Gracias, Estela. al, Muchas al gracias. público, Muy a amable. los televidentes que nos siguen en Muy Contabilidad amable. para Todos. Muy agradable, Este verdad. programa se vuelve a repetir el sábado a las 3 de la tarde y a partir del lunes que viene va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que ahí pueden seguirnos también. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Estela. Y Estela. será hasta el Gracias. próximo miércoles. Gracias, Julio. Muchas gracias.